Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Leamos el segundo versículo. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Oremos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, mi Dios amado, te doy las gracias, Padre Santo, por el privilegio maravilloso que me das de una vez más, Señor amado, estar en este lugar, Señor, para compartir tu santa y bendita palabra. Dios amado, tú sabes que soy polvo, Señor, que soy menos que nada. Padre Santo bendito, toma el control de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú hablando según la necesidad de cada alma en este lugar, y los que nos están viendo, Señor amado, sean alcanzados por el poder de tu palabra, Señor, por el poder de tu presencia. Espíritu Santo, redarguye, reprende, exhorta, levanta, liberta, Señor, en el nombre de Jesús te oro, Padre Santo, por las almas perdidas, Señor, por aquellos que aún no te conocen, Padre Santo, que están en esta tarde, esta noche, tú conviertas mi vida en un canal de bendición para las vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, yo predicaré tu santa palabra, mi Dios, pero que solo tu santo nombre sea glorificado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. El tema de hoy se llama, ¿cómo se llama, jóvenes? Entrando en el reposo. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Muchos creyentes, dice acá, no han experimentado el reposo de Dios y continúan vagando en el desierto de la duda, la incertidumbre y el temor. Amén. Saber que el verdadero reposo es el que Dios nos da a través de Jesucristo, entender que el reposo de Dios es el descanso espiritual que se experimenta cuando venimos a Cristo, esforzarnos en experimentar el reposo de Dios por medio de la fe en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Nosotros, mis amados hermanos, los cristianos, tenemos que tener mucha fe en Dios para poder permanecer con la paz de Cristo en nuestros corazones. Algo que me gustó mucho de los textos que leímos es que dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, que absolutamente todo se cumplió. Así como, hermanos, todo está escrito aquí en la palabra de Dios, todas las promesas que hay para los hijos de Dios, absolutamente todo se va a cumplir y se está cumpliendo ya, pero también los juicios de Dios que tenemos que tener en cuenta. Amén, si nosotros no obedecemos a la palabra del Señor. Dice acá comentario acerca del tema, eso está en el libro del maestro, creo que usted no lo va a tener en su libro. Dice, Israel tuvo que vagar por el desierto durante 40 años porque no creyó que Dios podía darles la victoria sobre sus enemigos en Canaán. Habían visto los milagros de Dios a su favor, pero estos milagros no produjeron fe. En vez de seguir a Dios, buscaron su propio camino, vagando en su corazón, y terminaron muriendo en el desierto. Dios no les pudo dar la bendición de entrar en la tierra por su incredulidad y rebeldía. Gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? Los rebeldes no heredan nada. No pudieron entrar en el reposo de Canaán, excepto Josué y Caleb, que sí le creyeron a Dios. Ahora pues, sus días de vagar en el desierto habían terminado. Canaán representaba el reposo para Israel porque al entrar en la tierra podrían construir casas, plantar huertos y vivir sosegadamente, aunque esto no significaba libertad de problemas ni de luchas. En esta tierra habían enemigos que vencer, tentaciones que soportar y mucho trabajo que hacer. Pero era el lugar de la bendición para el creyente. El reposo de Dios no representa la eternidad. La eternidad con Cristo, durante la eternidad no seremos tentados, ni tendremos que luchar contra enemigos. El reposo de Dios es entrar en la esfera de la fe, es tener la certeza de que se está en su voluntad, es descansar de las luchas, los miedos, la agitación interna, la preocupación y frustración que se desarrollan cuando tratamos de hacer lo que solo Dios puede hacer y quiere hacer. Estar en el reposo de Dios no es reposar de la actividad física ni ausencia de problemas, sino reposar con la confianza de que Dios está en control de todo en medio de las circunstancias adversas de la vida.
Yo siempre digo, y algo que me gusta mucho de Dios, que lo aprendí a la mala, pero es de que en el Señor no hay nada que no se logre sin proceso. Amén. Si usted quiere crecer espiritualmente, pues prepárese para la prueba, prepárese para la lucha, prepárese para la adversidad, porque el evangelio es de cruz. Este no es un aquí no va a venir usted a sentarse y va a estar muy cómodo. No, hermano, esta es una batalla constante día a día que nosotros mantenemos contra el enemigo. Y si usted quiere ser transformado, pues empiece por leer la palabra de Dios para que usted pueda vencer las acechanzas de Satanás. Porque si usted no conoce lo que dice la palabra de Dios, usted va a errar. ¿Me entiende? Cuando nosotros conocemos lo que Dios demanda, lo que Dios pide, no tan fácil nos vamos a desviar. Aparte, en la palabra de Dios es donde encontramos promesas, fortalezas y ejemplos de hombres que tuvieron las mismas luchas que nosotros estamos teniendo hoy en día. Y ellos salieron victoriosos. Y oiga bien lo que le voy a decir. Nosotros tenemos ventaja porque no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo viviendo eternamente en nosotros, porque es una promesa de la Biblia. Amén. Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en ellos descendía el poder del Espíritu Santo. No es como nosotros. Entonces nosotros podemos lograr más hazañas que las que hicieron los hombres y mujeres de la Biblia, que se atrevieron a creerle a Dios. El problema hoy en día, mis amados hermanos, es que cuando en la iglesia se predica de santidad, de sometimiento, la gente lo que hace es cambiarse de iglesia y no cambiar de mentalidad. O la gente lo que hace es enojarse con el predicador y no rebelarse contra su mente que todavía está carnal. Amén. Entonces por eso es que esta lucha a veces es más fuerte contra nosotros mismos que contra el diablo. Porque Satanás está derrotado ya. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. La lucha más grande que tenemos somos nosotros mismos, la carne, hermanos. Y solo puede ser sujetada por el poder del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Ahora sí vamos a entrar a la introducción. La mayoría de las personas pasan gran parte del día muy tensionados y llenos de una gran cantidad de preocupaciones, tanto laborales como familiares, por lo que poder tener un buen descanso es necesario para buena salud física y mental. Un buen descanso ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, a reparar fuerzas para continuar en la lucha diaria. Cuando no podemos lograr un descanso adecuado, estamos propensos a padecer algunos problemas de salud, como el estrés, que está afectando a tantas personas sin importar la edad y además es el causante de otras enfermedades. Pero ¿cómo obtener un buen descanso? Miren, mis amados hermanos, aquí la palabra de Dios, el libro, está hablando de afanes y todo eso. Pero ustedes son jóvenes, la mayoría que están acá son jóvenes, uno que otro adulto habemos. Pero la preocupación de hoy en día de los jóvenes, ¿cuál es? Tener la mejor cartera de marca, que los zapatos me combinen con el vestido, o tener bien depiladas las cejas, o los varones el pantalón más apretado que puedan encontrar para subirse al altar. Esa es la preocupación que tienen hoy en día. Y yo me pregunto, ¿cuándo se van a preocupar por el Espíritu Santo? Hermanos, hoy en día la mente de las mujeres, miren, ha llegado la vanidad tan grande que pagan $300 por una cartera para guardar en ella $20. ¿Por qué no lo hacen al revés, hermanos? Comprar una de $20 y guardar los 300 adentro. Tenemos que aprender a ser mayordomos de lo que Dios nos da. Amén. Nosotros tenemos que aprender a ser buenos administradores. Hay gente que dice, Dios me ha bendecido, compra un carro. Y al rato compra otro y otro. ¿Usted le llama inteligencia a eso? Pagar tanto seguro. Hermanos, ¿por qué no uno y donar el resto para el templo, pues? Hermanos, es que tenemos que enfocarnos en las cosas de Dios verdaderamente, meternos de lleno con Dios, ser agradecidos por todo lo bueno que Dios es con nosotros. Dios no necesita nada porque Él es el dueño de todo, pero nosotros sí necesitamos cambiar ese corazón que tenemos duro. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Cómo obtener un buen descanso? Quizás unas vacaciones, una terapia de sueño, desconectarse de toda preocupación. Aún así, muchas personas no descansan porque tienen muchas preocupaciones, no tienen paz en su interior. Dios nos ofrece el mejor remedio contra el cansancio y el estrés, y es entrar en su reposo, que es el mejor lugar del mundo. No solo es un lugar de reposo, un lugar de descanso, sino que es también una respuesta para cualquier adversidad de la vida.
Amén. Yo he comprobado fehacientemente que no importa qué tan grande sea el problema, cuando usted entra a la presencia de Dios, le voy a decir algo, el problema no se va, pero usted no lo ve como un problema. ¿Me entiende? Todo es más llevadero, Dios tiene la solución para todo y la presencia de Dios supera todo, hermanos. Cualquier cosa se puede superar en la presencia de Dios. Si usted no lo ha experimentado, busque la presencia de Dios. Pelee, hermano, hasta lograrlo. No se dé por vencido. Usted está joven, use esas fuerzas para eso. Ore, clame, ayune, lea la Biblia y no se detenga hasta que experimente la presencia de Dios en su vida y va a entender de lo que le estamos hablando. En el desarrollo del estudio, en el punto número 1 dice el reposo del pueblo de Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel tardó 40 años para entrar a poseer la tierra prometida? El reposo de Israel, los hijos de Israel, la generación que cruzó el desierto no pudieron entrar en la tierra prometida bajo el liderazgo de Moisés a causa de su incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Dios dijo: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y se vieron obligados a vagar por el desierto durante 40 años y no disfrutaron del reposo. Ahora aquí se dice: y Jehová les dio reposo alrededor. Una vez desaparecida aquella generación incrédula, después de un largo y fatigoso viaje y de las luchas que tuvieron que librar para poseer la tierra de Canaán, finalmente a cada tribu, a cada familia y a cada hombre le fue dado cierto territorio. Empezaron a cultivar la tierra y a comer de su fruto y a criar sus ganados. Fue un tiempo de reposo para Israel, aunque ese descanso no duró mucho tiempo, porque ellos no permanecieron fieles a Dios. Ese es un grave problema, porque Dios es fiel, pero nosotros también tenemos que aprender a ser fieles a Dios en todas las áreas de nuestra vida, porque es bien fácil fingir ser fiel a Dios aquí adentro, pero allá afuera donde nadie nos ve, ahí donde empieza la verdadera batalla. Allá es el campo de batalla donde estamos solos. Amén. El reposo del creyente. Ahora el escritor a los hebreos advierte sobre el peligro de repetir el fracaso de la nación de Israel. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Qué tristeza, hermanos, porque no nos están prometiendo una tierra. A nosotros nos están prometiendo el reino de los cielos. Y si no vamos para allá y está el infierno, solo ganas esperando. Así que esto es algo de vida o muerte, esto es serio. Esto no es para que estemos jugando, hermanos. Esto es para que pongamos los pies sobre la tierra y clamemos a Dios por misericordia, para que verdaderamente seamos hijos de Dios. Porque ninguna cosa inmunda va a entrar al reino de los cielos. Dios no puede ser burlado. Para los israelitas el reposo estaba directamente relacionado con la posesión de la tierra prometida. Para el creyente hoy es la posesión de las bendiciones espirituales que por la fe en Cristo nos corresponde. Eso está en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Entrar en el reposo de Dios no es reposar de la actividad física ni la ausencia de problemas, es el descanso de la salvación, es estar en paz con Dios y consigo mismo, en medio de todas las circunstancias y vaivienes de la vida. Es el descanso al cual Jesús vino a invitarnos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En una sociedad marcada por la violencia, el miedo, la inseguridad, las demandas laborales y familiares, Dios es el lugar más seguro del universo. Disfrutar la presencia de Dios nos da la fortaleza para enfrentar las tormentas de la vida. Punto número 2 dice: el reposo de Dios. ¿Por qué muchos cristianos viven alterados, malhumorados, tomando medicamentos para sus nervios, sin gozo ni paz en su vida? El reposo de la primera creación, según nos relata Génesis, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por supuesto, no se trataba de un descanso como el que nosotros conocemos, porque Dios no se cansa. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. El pensamiento contiene la idea de algo que ha sido completado, terminando totalmente. La obra de la creación había terminado. Así como Dios terminó su obra en la creación y descansó cuando Jesús, el Cordero de Dios, completó su obra expiatoria en la cruz del Calvario, exclamó: consumado es. Eso está en Juan 19:30.
La obra encomendada por el Padre había sido completada satisfactoriamente. La deuda por el pecado humano había sido pagada totalmente. Así como Dios reposó el séptimo día y lo instituyó como un distintivo para su pueblo a través de la historia, el propósito verdadero de aquel reposo se cumple ahora en Jesucristo, quien es Señor del reposo y quien alivia al hombre de la carga del pecado. El reposo de la nueva creación. Cristo es nuestro reposo. Por eso Él invitó a los que estaban trabajados y cargados que vinieran a Él y les prometió que los haría descansar. Nuestra identidad como hijos de Dios no está determinada por un día de la semana que dejemos de trabajar, sino por haber recibido a Cristo, quien nos ofrece descanso para siempre de la fatiga del pecado, como dice Hebreos 4:3. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Los que hemos creído entramos en el reposo. Hemos entrado en el descanso de Dios creyendo en su Hijo Jesucristo. Somos una nueva creación. Somos creados de nuevo. Hemos sido introducidos en su reino, aunque nuestra nueva creación no ha sido todavía terminada, pero ya por fe. Hemos entrado en su descanso, hemos sido reconciliados y tenemos compañerismo con Dios mediante nuestro sumo sacerdote, así como Adán y Eva tuvieron compañerismo con Dios en el huerto antes de pecar. Por eso Dios nos invita, hermanos, que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 4, 6 y 7. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Mis amados hermanos, yo no sé cuál ha sido una de sus luchas más grandes como cristiano. Yo estaba meditando y no sé si a usted le pasa, pero nosotros nos invitan a aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bueno, pero una vez que nosotros lo aceptamos, empezamos a venir a la iglesia, empezamos a leer la Biblia, pero hay algo que nos empezamos a dar cuenta, que los deseos carnales, los deseos del pecado y todas las tentaciones están todavía latentes, ¿sí o no? Y tenemos luchas contra nosotros mismos, amén. Entonces yo pensando en eso, mis amados hermanos, escribí algo que encontré y lo quiero compartir con ustedes. Yo sé que va a bendecir su vida porque ha bendecido la mía, amén. Sobre la liberación de pecar, porque esa debe ser nuestra lucha más grande, no estar tan preocupados por las cosas de la tierra, por los afanes, no. Nuestra lucha más grande debería ser siempre, siempre corresponderle a Dios con las demandas que Él tiene de nosotros, y una de ellas es buscar la santidad, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, amén. Dice acá, nunca podremos ser felices, ni tener sosiego, ni ser sanos espiritualmente, mientras no lleguemos a la santidad. Debemos ser liberados del pecado, pero ¿cómo ha de ser obrado el rescate? Esta es la pregunta de vida o muerte para muchos. Es la pregunta que nos hacemos todos cuando recién nos convertimos, ¿sí o no? Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí sí me pasó. Y todavía me seguía pasando y me sigue pasando, pero ahora ya aprendí a ponerlo todo a los pies de Cristo porque ya sé que Él es la solución. La vieja naturaleza es muy fuerte, ¿sí o no? Y a pesar de que han tratado de reprimirla y domarla, no acepta ser sometida. Jóvenes, si somos sinceros, esto es lo que vivimos día con día. Y aunque a veces tratemos y descubrimos que somos peores que antes, y así pasa mucha gente. Por eso es que hay mucha gente que dice, para ser como ese mejor no voy a la iglesia. Amén. Porque a veces, hermanos, hay gente que ya tiene 10 años en la iglesia y no cambia. Sigue haciendo las mismas cosas y visible, no digamos lo invisible, hermanos. El corazón es tan duro, la voluntad es obstinada, las pasiones son tan furiosas, los pensamientos tan volátiles, la imaginación es tan ingobernable y los deseos son indomables. Que podríamos llegar a pensar los seres humanos que tenemos una madriguera de bestias salvajes en nosotros, en nuestro interior, que nos devoran antes de ser gobernados. Esa es nuestra naturaleza caída. Sinceramente, esa es nuestra naturaleza caída. Y el que me diga que no es un mentiroso y que se convierta a Cristo, porque todos tenemos la misma naturaleza caída.
antes de venir a Cristo. Amén. Podríamos creer que Jesús perdona el pecado. Claro que sí, Dios perdona el pecado. Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero nuestro verdadero problema es cómo dejar de pecar. ¿Alguna vez se ha preguntado eso usted? ¿Alguna vez se ha preguntado usted cómo quitarse las ganas de estar pecando? ¿Cómo quitarse la vanidad? ¿Cómo quitarse el orgullo? ¿Cómo quitarse la envidia? ¿Cómo quitarse las mentiras? Para que me entienda más fácil, pues. Pero nuestro verdadero problema es cómo dejar de pecar, porque sentimos terribles tendencias al mal dentro de nosotros. Pablo lo describe en el libro de Romanos. Si usted piensa que no, un apóstol tuvo esa lucha también igual que nosotros. ¿Se da cuenta? Tenemos grandes ejemplos en la Biblia. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 21, en adelante dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso dijo el apóstol. Cheque nada más qué naturaleza tenemos, un cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, la salvación sería tristemente incompleta si no tratara con esta parte de nuestra naturaleza caída. Necesitamos ser purificados al igual que perdonados. La justificación sin la santificación no sería salvación en absoluto. El Señor Jesús vino para quitar el castigo del pecado, el poder del pecado y por último nos ayuda a eliminar la presencia del pecado. Nosotros eso lo podemos visualizar en nuestra vida. Por ejemplo, yo cuando vine a Cristo me gustaba mucho bailar, me ponía pantalones bien apretados, venía con tacones a la iglesia y todavía remanente fiel llegué con tacón, con el pelo pintado y con aretes. Ahí me los quitó el Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios cambia. El Dios que yo conozco es un Dios de cambios. Y les digo algo, ya no me dan ganas de hacer eso. Literalmente, estoy en el salón de belleza trabajando donde a mí me hacen gratis lo que yo quiera, hermanos, pero no me llaman la atención. Hasta me siento rara cuando me dicen, hermana, le depilo las cejas. No, ¿y para qué me las va a quitar si Dios me las dio bonitas? Hay que se quede. Amén. Yo no sé, hermanos, pero yo le voy a decir algo. Usted dirá, hermana, eso es algo insignificante, es algo pequeño. Pues déjeme decirle que Dios es detallista. Y si no me cree, lea la Biblia. Dice que hasta nuestros cabellos nos cuenta. Dios es detallista y se fija hasta lo último, hasta cómo caminamos. Él se fija de todo. Se fija de absolutamente todo, hermanas, hermanos. Dios sabe hasta lo que usted está pensando en este momento. Y lo que yo estoy pensando también. Porque Dios es poderoso y Dios lo sabe todo. Y yo le voy a decir algo. Y cuando yo escuchaba esas prédicas que le dan duro a uno con lo que uno está haciendo, yo no me enojaba con el predicador. Al contrario, yo lloraba en la presencia de Dios y le decía, Dios mío, quítame esto, libértame. Nunca voy a olvidar a la hermana que usó Dios para quitarme el tinte de la cabeza, porque no fue de primas a primeras. Tardé viniendo a remanente fiel con el pelo pintado. Me recuerdo que la hermana se paró aquí y dijo, yo sé, dijo, que ninguna mujer con el pelo pintado va a entrar al reino de los cielos, dijo. Y lo sé porque la Biblia dice que ninguna cosa manchada va a entrar al reino de los cielos. Padre Santísimo, ¿entonces qué estoy haciendo en la iglesia? Si el pelo me va a prohibir, me va a evitar entrar al reino de los cielos, estoy perdiendo mi tiempo, dije yo. Después eso fue en un ayuno, hermano. Yo vine a un ayuno, fue una mañana. Y en la tarde mi hermano me invitó a la iglesia a la que él se congregaba y como era igual la iglesia cristiana, me fui con él. Y cuando estaba en la iglesia resulta que el pastor que estaba dentro de esa iglesia me conocía y me dio el micrófono para que saludara a la congregación. Les soy sincera, hermanos, cuando yo me paré en el púlpito, porque no fue en el altar, fue hacia abajo, yo vi a todas mis hermanas con el pelito negro y yo con el pelo rubio. Me dio vergüenza decir que era de remanente fiel. Yo decía, trágame tierra, qué vergüenza, yo con el pelo rubio y todas mis hermanitas con el pelo negro. Yo hubiera deseado en ese momento estar en el salón y ponerme el pelo más negro que hubiera ahí, hermano. Créanme que yo sentía, cuando me tocó decir el nombre de la iglesia, créanme que remanente fiel pesa. Porque dice remanente fiel y yo de fiel no tenía nada.
Hermano, eso era día domingo. El día lunes yo llegué al salón y me puse el tinte más negro que había. El día lunes vine aquí con el pelo que se miraba negro, negro, negro. Y saben que, mis amados hermanos, lo triste de eso es que cuando uno se lava, otra vez se lava el tinte y vuelve a salir el pelo rubio. 3 años me llevé para terminar con esa basura en mi pelo. 3 años. Y le doy gracias a mi Dios, hermanos, que aunque sea chiquito, pero es mi pelo. No tiene ninguna basura que desobedezca a Dios. Amén. Dios es merecedor de toda honra y de toda gloria porque Satanás hace fiesta con nosotros. Es una vil y miserable mentira. Nos vemos bonitas en el momento que nos lo hacemos, pero después eso se ve horrible. Daña todo, hermanos. Si yo lo hago todo el tiempo, yo me doy cuenta cómo está el pelo de la mujer y cómo estaba el mío también. Amén. Al final de cuentas, todo lo que nosotros hacemos para en contra de la voluntad de Dios nos daña a nosotros mismos. Así de sencillo. Bueno, vino para destruir en nosotros las obras del dominio del pecado, hablando de Jesucristo. Jesucristo vino para destruir en nosotros las obras del dominio del pecado. Cuando Él murió y el soldado abrió su costado, salió sangre y agua para expresar la doble creación por la cual somos liberados de la culpa y de la contaminación del pecado. La sangre de Cristo rompe las cadenas del pecado y el agua nos lava la suciedad que cargamos encima. No obstante, si estás turbado por el poder del pecado y por las tendencias de tu naturaleza, ¿cómo podría ser el caso? Tengamos fe, pues Dios, que no miente, tiene una promesa maravillosa en la Biblia, hermanos. Tiene un montón, pero esta a mí siempre ha ministrado en mi vida. Y cada vez que yo encuentro una promesa que entra a mi corazón, yo le clamo a Dios para que se haga rema en mi vida, que se cumpla. Esta promesa la encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. El Señor dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, cuando yo leo esto en la palabra de Dios, me puedo dar cuenta que siempre dice: yo haré y yo haré y yo daré y yo quitaré. Dios, no nosotros. ¿Me entiende? Este es el estilo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios sabe que nosotros no podemos cambiar nuestro corazón y que no podemos limpiar nuestra naturaleza, pero también sabe que Él puede hacer ambas cosas. Él puede crearnos una segunda vez. Él puede hacer que nazcamos de nuevo. Este es un milagro por gracia. Y es lo que debemos de experimentar todos los que nos hemos convertido a Jesucristo. Si usted todavía está teniendo problemas en esa área, es tiempo de humillarnos delante de Dios, venir delante del Señor y serle sincero. Yo, si algo tengo, es que me gusta ser sincera con Dios, porque al final de cuentas yo ya sé que Él lo sabe todo. Amén. Si un día yo no siento la presencia de Dios, yo ya sé que el problema es el pecado. Así que correr a reconciliarme y a buscar la reconciliación de Dios, porque es la única manera de otra vez estar en su gracia. De ahí no hay otra. Amén. Dios no puede ser burlado, hermanos. Y déjenme decirle que dice la Biblia que Jesucristo es una fuente inagotable para perdonar los pecados. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, mientras que nos vamos transformando día con día, porque no vamos a estar todo el tiempo, me reconcilio hoy y mañana otra vez, me reconcilio mañana y pasado otra vez, no, ¿verdad? Por lo menos que no sean lo mismo, que vayamos peleando batallas diferentes todos los días. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Solo puede ser realizado por el Espíritu Santo. Todo es posible para Dios. Él puede cambiar radicalmente la dirección de tus deseos y de la corriente de tu vida. Yo sé que como jóvenes ustedes están entrando a lo que se llama pubertad, empiezan a desarrollar ciertas áreas en su cuerpo y empiezan a experimentar deseos carnales, cosas que cuando niños no les afectaba. Ahora ustedes empezaron a encaminarse ahí y empiezan, y tienen tanta manera, tiene Satanás, hermanos, de atraerlos, la pornografía, las fotografías, Facebook, Instagram, tanta basura de Satanás, hermanos, que nosotros los hijos de Dios deberíamos de saturarlos de palabra de Dios para que los que estén ahí por lo menos un versículo de la palabra de Dios lean, hermanos. Amén.
Déjeme decirle que si usted ha caído en la trampa de la pornografía, ese es un espíritu bastante fuerte y solo puede ser domado por el poder de Jesucristo, porque Satanás se ha metido con lo más sagrado que usted tiene, su reproducción humana, lo que Dios le dio, y eso lo hace experimentar deseos, hermanos, que solo Dios puede domar en su interior. Y eso es muy personal, eso es muy íntimo. Es rarísimo que un padre se vaya a dar cuenta de que sus hijos andan encarrilados en esa basura, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo ve, y yo le puedo decir fehacientemente que ningún pornográfico va a entrar en el reino de los cielos. Amén. Y lo más triste de todo esto, hermanos, es que si usted empieza en esa basura desde joven, usted cuando llegue a la edad adulta, usted no va a funcionar como hombre. Satanás lo va a destruir desde allí. Así que empiece a pelear por esa liberación en Cristo Jesús, que poderoso es Dios para hacer lo posible en su vida. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Qué gran promesa. Es muy digno de consideración que cuando el Señor quita el corazón de piedra, el acto es cumplido, y cuando es una vez realizado, ningún poder conocido podría quitar jamás ese corazón que Él da y ese espíritu recto que pone dentro de nosotros. ¿Saben por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto es sin arrepentimiento de su parte. Si Él ha otorgado algo alguna vez, nunca lo quita. Eso es lo que me gusta de Dios, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Por eso que lamentablemente hay gente que recibió dones de sanidad, que hoy es un evangelista y sigue trabajando en la obra del Señor, pero se olvidó del dador de los dones. Yo creo que como cristianos el reto más grande no es obtener un don, es mantener al dador de los dones, que es el Espíritu Santo. Ese es el reto más grande, porque es santo y debemos permanecer en santidad para que Él viva en nosotros. La honra y la gloria es para el Señor. Yo me pongo a pensar, Dios es el dueño de todo y Él puede vivir donde Él quiera, pero nos ama tanto que Él decidió vivir en nosotros. Honremos eso, guardémonos para Cristo, hermanos, vale la pena. Dios nos ama y todo lo que quiere es bendecirnos. Amén. En Romanos capítulo 11 versículo 29 está lo que yo les acabo de leer, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, y que Dios no se arrepiente. Si Él nos renueva, seremos renovados. Amén. Si Dios nos renueva, seremos renovados. Y había un ejemplo que me gustó. Dice que había un gatito y una puerca y los estaban observando, pero el gatito con su lengüita se limpia sus vellitos, trata de estar limpio todo el tiempo. Y la puerquita hace todo lo contrario. La puerquita va y se revuelca, y si usted trata de enseñarle principios a la puerquita, usted la puede limpiar, usted la puede lavar, pero el puerquito va a volver otra vez a ensuciarse. Y el gatito se limpia, y hay mucha gente que acaricia a los gatitos, los pone en las alfombras, puede disfrutar más a los seres humanos, del puerquito no por chuco, ¿verdad? Bueno, lo mismo sucede con un impío. No podemos forzarlo a que haga lo que el hombre regenerado hace de buena gana. Podríamos enseñarle y darle un buen ejemplo, pero no puede aprender el arte de la santidad, pues no tiene una mente para ello. Su naturaleza le guía en otra dirección. Cuando Dios hace un hombre nuevo, entonces veremos las cosas diferentes. Amén. Esto es para que nos examinemos nosotros mismos, porque predicador, predícate a ti mismo, ¿verdad? Tenemos que examinarnos nosotros mismos y ver nuestros frutos. ¿Qué frutos estamos dando? Eso nos va a ir dando una idea de cómo está nuestro interior, si ya estamos siendo renovados por el poder de Dios. La nueva naturaleza fluye en el camino del bien, tan fácil como la vieja naturaleza fluye al pecado. Hermanos, que nosotros recibamos un nuevo corazón, un espíritu recto, es el milagro más grande que existe en la tierra, y nadie lo puede hacer, solo Dios. Amén. Un nuevo corazón limpio, recto, de carne, porque uno de piedra los médicos pueden hacer un trasplante y va a ser igual. Amén. Pero un corazón limpio, un espíritu recto, solo Dios. Amén. Y yo
Miren, hermanos, me gocé tanto porque Dios no nos da cualquier espíritu. ¿Saben qué espíritu nos da Dios, hermanos? Miren, Gálatas 4:4, del 4 en adelante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. No tenemos cualquier espíritu, tenemos el espíritu de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Pero ¿cómo saber si tengo el espíritu de Jesús o todavía estoy con el espíritu de vida que tuve cuando nací? Fácil. Si usted se pone a estudiar la palabra de Dios, va a ver que Jesucristo amaba la oración y Él amaba hacer la voluntad del Padre sobre todas las cosas. Él decía, lo que yo hago no lo hago de mi propia cuenta, sino lo que el Padre me envió a hacer, eso hago. Lo que yo veo hacer a mi Padre, eso mismo hago yo. Y les hablaba con la verdad y clarito la palabra de Dios. Tenía la autoridad de un hijo de Dios para hablar la palabra de Dios con autoridad. Pero nosotros, lamentablemente, nuestra flojera espiritual y nuestra dureza no nos deja experimentar todo lo que Dios nos ha dado en el momento que venimos a Cristo. Amén. Pero esto es lo que tenemos, porque eso dice la Biblia, que eso nos dio el Señor. Y aquí no hay pérdida, porque Dios no miente. Si usted no está dando, si nosotros no estamos dando los frutos de santidad que debemos de dar, si todavía después de 10 años de estar en la iglesia, los predicadores se paran aquí, todavía nos ponen el dedo en la llaga y nos enojamos, no tenemos el Espíritu de Jesús todavía, porque Jesucristo era obediente. Jesucristo era obediente. Y el Espíritu de Jesús, dice la Biblia, que si mora en nosotros, no nos dejará estar ociosos. Amén. Y hermanos, cuando dice la Biblia, no nos dejará estar ociosos, no se refiere a solo trabajar en la iglesia. Es que en su casa usted no va a estar acostadote en el sofá viendo televisión todo el día, sino que en vez de eso va a tener deseos de leer la Biblia. Amén. Porque el Espíritu de Jesús, eso es lo que desea, la palabra de Dios. Él pasaba la noche completa en oración, buscando la presencia del Padre. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Jesucristo fue un hombre como nosotros, porque así dice la Biblia. Él era todo hombre y todo Dios. Y vino a la tierra a enseñarnos lo que es obediencia. Obediencia, hermanos. Una palabra que trae una gran bendición para el que lo pone en práctica. Incluso a nuestros padres terrenales, no digamos cuánto más a Dios. Amén. Miren, yo siempre digo esto, Dios no tiene hijos preferidos, no, Dios no los tiene, eso es un hecho. Pero sí habemos hijos que tenemos como preferido a Dios. Y muchas veces el hijo que es más obediente está más cerca del padre. Y él puede disfrutar más las bendiciones de tener cerca a su padre o a su madre. ¿Por qué? Porque es obediente. Pero un rebelde, aunque nosotros los padres querramos bendecirlo, querer darle el amor que tenemos para él, no podemos porque es un rebelde, no quiere. Amén. Lo mismo pasa con el Señor. Si usted quiere disfrutar verdaderamente, y si yo quiero disfrutar verdaderamente al Señor, debo empezar por ser obediente a su palabra. Pero hermanos, hoy en día eso se ha perdido. La gente, ya las personas hoy no respetan la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque no la conocen. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 26. Le dijo Jehová a Moisés: no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Ni las gradas quería el Señor, no digamos tacones en el altar, hermanos. Ni gradas, mucho menos tacones, pero no importa. Quien lo diga, aquí estoy con mis tacones, me da igual. Bueno, yo le voy a decir algo. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, yo no tengo absolutamente nada contra nadie. Yo les amo en el amor de Cristo. Y me arriesgo a que me odien porque les amo. Y de verdad, es tiempo que empecemos. Miren, para la gran presencia de Dios que hay en este lugar, deberían de suceder cosas mucho más grandes. Pero por nuestra rebeldía, nosotros mismos cortamos la bendición. Por nuestra rebeldía, nosotros mismos perdemos esa bendición. Y lo más triste, yo le voy a decir algo. Usted que está aquí al frente, usted es un ejemplo para los que estamos ahí sentados, mire. Y saben que es lo más triste, que sirven de tropiezo para los recién convertidos. Y Dios le va a pedir cuentas de eso, porque créame, hermano, que cuando uno ve a alguien que está aquí arriba, está sirviendo al Señor y lo está haciendo, y entonces se vale, no pasa nada, yo lo puedo hacer también. Eso es lo que usted está proyectando para la congregación. Si usted ama verdaderamente al Señor, empiece por obedecer, hombre. Empecemos por someternos a Dios de corazón.
Al final de cuentas, ¿amamos o no amamos a Dios? Con nuestros hechos lo decimos, así de sencillo. Con esta boca puede decir lo que usted quiera, pero con sus hechos, con mis hechos y con sus hechos, demostramos lo que verdaderamente hay en nuestro corazón hacia el Señor. Porque se nos está predicando. Usted no le va a poder decir a Dios cuando esté allá delante de su presencia: Dios, es que nadie me lo dijo. Una pantalla le va a sacar el Señor cuántas veces se lo repitieron y usted no hizo caso. Porque Dios tiene mucho poder, hermanos. Amén. Miren, otra cosa, esto me pasó. Yo venía con mis aretitos aquí, ahí me sentaba con mis aretitos. Una vez me recuerdo, los últimos que traje y que me puse también, fue unos rojitos. Ahí me los quité, hermanos, y los metí a la Biblia y nunca más. Ahí están en la casa, pero no me pongo. ¿Saben por qué? El pastor Hugo Albornoz fue el que predicó esto. Miren lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 21, del 1 al 6. No se le predica mentiras, hermano, pero si a usted le gusta seguir siendo esclavo, dele con todo, no se preocupe. Dijo el Señor a Moisés: estas son las leyes que le propondrás si comprares siervo hebreo, o sea, del pueblo escogido de Dios, no mundanos. Los que están allá afuera pueden hacer lo que se les pegue la gana, o sea, del pueblo de Dios, amén, o sea, de los hijos de Dios. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Siendo solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijas serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. O sea que el siervo está aceptando ser esclavo, pues, de por vida. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Qué le parece? Es sinónimo de esclavitud, hermanos. Es sinónimo de esclavitud. Yo no sé si usted experimentó esto en su país, pero en Guatemala, cuando una vaquita tocaba la tierra de otra persona, se comía la milpa, la llevaban al poste y ese animal estaba preso ahí. Y hasta que el dueño pagaba la multa, entonces era libre. Pero aquí dice que es para siempre. Los agujeros en los oídos, y ahí le colocaban su aretito. Es sinónimo de esclavitud. Entonces, yo le pregunto: ¿usted quiere ser esclavo o quiere ser libre? En lo personal, yo quiero ser libre. Libres de la vanidad, hermanos, del orgullo, del dominio de Satanás. Digámosle a Satanás: Satanás, te equivocaste conmigo porque yo le pertenezco a Cristo. Amén. Yo quiero ser libre de todo esto y Jesucristo tiene el poder para liberarnos. Nosotros no necesitamos nada de eso. Ya Dios nos hizo completos, hermanos. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Vamos a leer el inciso 3. La entrada al reposo de Dios. Porque el pueblo de Israel, que experimentó tantos milagros de parte de Dios, siempre se estuvo quejando y no logró entrar a la tierra prometida. La incredulidad bloquea la entrada al reposo de Dios. El escritor a los hebreos está hablando a judíos creyentes, pero que están dudando de su salvación en Cristo. Y como resultado están viviendo todavía en un desierto espiritual. Y no están disfrutando de la experiencia de la nueva vida. Les exhorta a que no endurezcan su corazón y no rechacen la enseñanza del evangelio. No sean incrédulos ni desobedientes, sino continúen confiando en Jesús y obedeciéndole. La incredulidad y la falta de fe nos puede privar de ese reposo. Nos preguntamos: ¿cuántos cristianos se están perdiendo hoy de ese reposo? E ignoran lo que significa confiar realmente en Cristo y descansar en Él. La fe abre la entrada para disfrutar de las bendiciones de Dios. Cuando Josué era anciano, aún había mucha tierra por conquistar. El pueblo de Israel no había entrado a disfrutar todas las bendiciones que Dios tenía reservadas para ellos. Pero si confiábamos en Cristo, si oyeres hoy su voz, Él nos introducirá en el Canaán de hoy, en el cual hay fruto, bendición, satisfacción y alegría de vida. En Cristo tenemos descanso. Él nos ha liberado del yugo del diablo, del mundo y de la carne. Es que si verdaderamente, hermanos, conociéramos sinceramente de qué nos liberó Dios, estaríamos más agradecidos con el Señor. Y por agradecimiento obedeceríamos más a Dios. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios no está obligando a nadie. Es que la salvación es por gracia. Hermanos, Dios no le va a decir: si no lo haces te vas a morir, como era en la ley, ¿verdad? No, hoy es por gracia, pero Dios espera que lo hagamos por amor, por agradecimiento. Amén.
Él nos ha librado del yugo del diablo, del mundo y de la carne, los cuales eran muy difíciles de llevar, y nos invita a tomar uno que nos es más provechoso. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29 al 30. No solo al llegar al cielo experimentaremos una vida de paz y gozo, desde ahora podemos disfrutar de una alegría anticipada y paz duradera. Pero mis amados hermanos, no debemos de entristecernos cuando aquí se predica y nosotros tenemos algo que están diciendo que está en contra de la voluntad de Dios y nosotros lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos en el lugar adecuado para que eso pueda ser cambiado. Amén. Estamos en el lugar indicado donde Dios va a ir transformándonos día a día, pero obedezcamos. De eso se trata, de obedecer, de escuchar la palabra y ponerla por obra. Mira lo que dijo Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3. Si me pueden ayudar con el proyector, voy a intentar leerlo. Ahí no me gusta usar ese proyector, pero voy a intentarlo. Ustedes tienen más práctica que yo en esas cosas. Yo prefiero mejor la Biblia. Filipenses 3, del 13 en adelante. Amén, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Usted va a decir, hermana, pero aquí no hay nadie perfecto. Perfecto es solo Dios. Perfecto es lo que está dentro de nosotros, Cristo Jesús. Amén. Y Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y así hay muchos cristianos que cuando viene la prueba, la circunstancia difícil, dicen, es muy difícil ser cristiano, mejor me voy. Pero es más difícil ser hijo del diablo y peor el fin que tiene eso, hermanos. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Porque nada hay imposible para Dios. Y en conclusión, ¿por qué muchos cristianos no han entrado en el reposo de Dios e ignoran lo que significa confiar realmente en Cristo y descansar en Él? Muchos están tratando de vivir la vida cristiana con sus propios esfuerzos. Hermano, eso es imposible. Hermano, eso es literalmente imposible. Nosotros solos no podemos. Nosotros ayer veníamos hablando con mi hijo en el carro mientras veníamos para la iglesia, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, dice la Biblia, sino contra principados y potestades. Miren, hermanos, yo venía mencionando sobre la batalla que hubo en el reino de los cielos cuando Satanás se rebeló contra Dios. Dice la Biblia que Satanás engañó la tercera parte de los ángeles. Supongamos que si en el reino de los cielos había 1,000,000 de ángeles, 750,000 ángeles tenía Satanás y 250,000 estaban de parte de Dios. Vamos a suponerlo porque en el cielo hay mucho más que eso, pero vamos a suponerlo así. Escucha bien lo que le voy a decir. Un querubín es más poderoso que un ángel. Un ángel es más poderoso que nosotros. Amén. Nosotros somos creados poco menor que los ángeles. Entonces, Satanás era un querubín. O sea que Satanás tenía más fuerza que los ángeles contra los que estaba peleando. Pero a Satanás lo que se le olvidaba era que de la parte más pequeña, ahí estaba Dios. Y Dios, si es posible que haya permitido esa batalla como lo pintan los cuadros, aunque yo creo que no, yo creo que solo con una palabra y lo desplomó de ese lugar con a él y todos sus demonios. Pero ahora lo que yo quiero resaltar es lo siguiente. Satanás fue sacado del reino de los cielos, pero ahora está aquí en la tierra con todos sus demonios. Escucha bien lo que le voy a decir. Si Satanás es un querubín y es más fuerte que un ángel, si usted lee bien la Biblia, somos menor que un ángel, lo que quiere decir que es muy fuerte para nosotros. Y nuestra lucha es contra principados y potestades, o sea, demonios de alto rango, príncipes, pues, para que me entienda.
Pero escuchen lo que Dios hizo con nosotros. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que nos hizo reyes y sacerdotes. O sea que tenemos más autoridad cuando estamos en Cristo Jesús contra esos demonios asquerosos que nos acechan. Así que no hay por qué sentirse derrotado. Dios no nos ha dejado solos. Amén. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Todo lo que tenemos que hacer es someternos al Señor. Y tenemos asegurada la batalla, hermanos. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Amén. Satanás está derrotado. No importa la trampa que levante contra su vida. Déjeme decirle que ya está derrotado. Dios siempre le va a dar la victoria. Todo es que usted le crea a Dios. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, los que hoy están y mañana no, ¿verdad? Purificad vuestros corazones, y solo se puede lograr en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahí tenemos asegurada la victoria. Amén. Hay mucha gente que dice, yo no acepto a Cristo porque no soy capaz de cumplir. Es que nadie puede. Nadie puede solo. Pero con Jesucristo todos podemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Basta que le creamos a Dios y confiemos en Dios. Y está asegurado que vamos a llegar al reino de los cielos, hermanos, en el nombre de Jesús. Me encanta esa alabanza que cantan mis hermanos. Yo cantaré en el cielo. Amén. En el nombre de Jesús vamos a ir a cantar alabanzas a nuestro Dios allá arriba. Cumpliendo, dice, muchos tratan de lograr una vida cristiana con sus propias fuerzas, cumpliendo la ley o una lista de deberes. Hermano, no se trata de eso. Se trata solo de obedecer a Dios, de obedecer a su palabra. Yo he aprendido esto. Cuando usted se pasa su vida leyendo la Biblia, orando y buscando de Dios, hermano, todo lo demás fluye. Dios lo hace todo perfecto. Uno ni se da cuenta cómo Dios va solucionando todo. Cuando usted se preocupa por las cosas de Dios, Dios se preocupa por todo lo de usted. Y Dios se preocupa hasta en lo más mínimo. Dios tiene cuidado, hermanos. Es que miren, yo no me canso. Yo a veces voy en el carro y yo solita paro llorando ahí sin necesidad de música, de nada. De agradecimiento a Dios, porque siendo yo tan insignificante, Dios tiene tanta misericordia de mí, hermanos. Y de todos los seres humanos que se atreven a creerle a Dios. Dice acá, y no están permitiendo que el Espíritu que mora en ellos haga la obra, porque no pueden creer que en Cristo tenemos total perdón, salvación, redención, y siempre están pensando en desierto. ¿Qué tienen que hacer? Algo más para merecerlo. Muchos por el pecado de sus corazones no se han sometido al Señor, al señorío de Cristo. El reposo representa una vida en obediencia a Dios. Dios quiere que disfrutemos de su reposo y seamos un cristiano libre y feliz. Para ello es suficiente que recordemos lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, 9 y 10, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. No es la fe de nosotros la que nos salva, es la fe de Dios, es un don de Dios. Así que si usted vive pensando, la fe no es de todos, no, la fe es para todos. Todos tenemos fe en algún momento. Y a medida que nos vamos metiendo con Dios y vamos aguantando los desiertos, las pruebas, las circunstancias difíciles, y vamos viendo palpable el poder de Dios, esa fe crece, esa fe aumenta, hermanos. Y llegamos al punto de decir, yo no puedo, pero mi Dios sí. No importa lo que venga, yo no puedo hacer nada, pero mi Dios sí. Amén. Así que mis amados jóvenes, mis amados hermanos, cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, no piensen correr. Busque correr, pero a los pies de Cristo. Ahí va a encontrar usted la salida para cualquier problema, llámese como se llame el diablo que lo está acechando. La solución es Jesucristo. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Mis amados hermanos, siempre es un privilegio enorme servirle al Señor. Sabemos que no somos nosotros, todo lo hace Dios. Amén. Yo siempre disfruto mucho el predicar la palabra de Dios, porque he aprendido que si en algo está comprometido el Señor es con la predicación.
Con eso, miren hermanos, cuando me dan un privilegio que me toca predicar, es que yo le pregunto a Dios y al instante fluye, porque Dios está comprometido con la salvación de las almas. Eso es lo que Dios quiere, la salvación de las almas. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Que todos nos arrepintamos, que reconozcamos que solos no podemos y que somos pecadores y que necesitamos a Jesucristo para poder ser limpios. Amén. Yo voy a ir dejando al pastor con cada uno de nosotros. Le doy gracias a mi Dios por este privilegio, gracias a los líderes de la iglesia que dieron a bien darme este privilegio. Y mis amados hermanos, siempre es un privilegio dirigirme a un pueblo lavado con la sangre de Cristo. Y si usted no tiene a Cristo, pues venga a buscarlo. Aquí el pastor puede orar por usted. Amén. Que Dios les bendiga.